¿Alguna vez te has detenido a pensar si te aman por quién eres o por cómo gestionas las crisis de los demás? ¿Cuántas veces te has tragado tu propio cansancio para no arruinarle el día a alguien que podría haber resuelto sus problemas perfectamente sin ti? Si mañana dejaras de ser el sostén de todas las personas que te rodean, ¿quién quedaría debajo de todo ese cansancio? Y es que conforme vamos cumpliendo años, las mujeres nos vamos convirtiendo en una especie de alcantarilla emocional que exige de nosotros cierta sabiduría, pero eso sí, nos niega la posibilidad de colapsar. Bienvenidas a Punto y Aparte. Hoy les invito a que nombremos esa incomodidad, el derecho a no poder con todo. Tejiendo los lazos de la sororidad, encuentra el equilibrio y la libertad. Más allá de normas de la sociedad, brillamos unidos con autenticidad. No dejes. Y estos piensos que hoy quiero compartir con ustedes surgen justamente en un taller que impartí recientemente, en donde algunas mujeres se abrieron a una experiencia muy valiosa de compartir mucho de estas experiencias, en donde con los años el entorno familiar, de pareja e incluso de ciertas amistades se va transformando en algo sumamente utilitario y más bien funcional. De pronto dejamos de ser mujeres con deseos propios y nos vamos convirtiendo como instituciones de servicio de 24 horas por 7 días. Y cuando escuchaba las experiencias y los relatos de algunas de estas mujeres que compartían sus experiencias, vino a mí una imagen como de las industrias extractivistas que agotan la tierra hasta dejarla infértil. Y sí, aun cuando haya mucho amor, a veces el entorno familiar extrae toda nuestra energía, nuestra paciencia e incluso nuestra salud mental. Y ojo, porque cuando estamos tan dispuestas a darlo todo y a escuchar tanto, eso no lo podemos llamar empatía. La empatía es un puente que va de ida y vuelta. Se trata más bien de ese soporte que algunos conocemos como la Mujer Maravilla. Ese trabajo unidireccional y gratuito donde solo tú escuchas, pero nadie te sostiene a ti. Y es que quizás hayas escuchado alguno de esos mitos en que las mujeres tenemos una paciencia infinita o que traemos un chip integrado para una escucha activa, o incluso que las mujeres somos naturalmente comprensivas. Pero ¿sabes? Eso es un entrenamiento social. Y es que a muchas mujeres las educaron para amortiguar las crisis del sistema, ya sea la casa, la familia, el trabajo o la sociedad entera, de tal manera que funcione sin fricciones, a costa de nuestro propio silencio. Y es que mientras pasas las horas resolviendo el drama existencial de un tercero, ¿qué parte de tu vida está muriendo por falta de atención? Y es que muchas veces ese esfuerzo lo resiente el cuerpo, con ese insomnio o esas noches en que despiertas sin saber por qué a las 3 de la mañana, o con ese cansancio crónico, o ese dolor de cabeza que no termina. Y no son las achaques de la edad, como suelen decirnos. Se trata en realidad de cuerpos cobrando factura de un trabajo emocional que no nos correspondía hacer. Y es que si nos detenemos a pensar por un momento, hay mujeres que siguen maternando, pero ya no a niñas y niños pequeños, sino a su pareja, hasta a su jefe o a parientes, adultos funcionales que han encontrado en ellas una guardería emocional gratuita. Y claro, el problema de criar a personas que deberían ser tus iguales es que terminan minando tu salud emocional. De pronto te quedas como vacía, habitando una soledad tremenda porque el entorno se olvidó que tú también necesitabas ser sostenida. Y todo ello se sostiene bajo el falso mandato de que las mujeres, cuando llegamos a cierta edad, somos poseedoras de una sabiduría, de una templanza, que nos convertimos en faros de luz y además nos volvemos poseedoras de una resignación sabia. Pero ese es un estereotipo. Se trata en realidad de una herramienta de control, que claro, si eres sabia, si eres serena, entonces serás incapaz de quejarte, de gritar o de mandar a todo mundo al demonio. Nos quieren pacíficas, serenas, para que sigamos siendo útiles. El problema es que no todo acaba ahí.
Cuando una mujer expresa frustración, enojo, incluso una digna rabia o ira, el entorno tiende a deslegitimar ese desbordamiento. ¿Y cómo lo hace? Utilizando la biología. Es la menopausia. Está hormonal. Ya dio el viejazo. Y acá te voy a contar algunos ejemplos que probablemente algunas de ustedes les sean familiares. ¿Alguna vez te llamaron histérica? De hecho, ¿sabías que la palabra histeria proviene del griego histera, que significa útero? Y entonces, en la antigüedad se decía que cuando una mujer enfermaba del útero, automáticamente entraba en un caos emocional y en una crisis y todo colapsada, y entonces era como si se volvieran locas, histéricas. Como ves, históricamente, cualquier insatisfacción o queja o desborde de las mujeres frente a una opresión que sentimos en nuestras vidas no se han leído como una protesta legítima, sino como una enfermedad de nuestro cuerpo. A partir de cierta edad, la histeria se disfraza y de pronto ahí va cambiando de nombres. Esos términos se van actualizando. E incluso se nombra como la neurosis de la menopausia, como si la menopausia incluso fuera algo que se utiliza para denigrarnos. En la antigüedad o en la igualdad, el mensaje es exactamente el mismo. Si te quejas por el peso que cargas, el problema está en tu cuerpo disfuncional y no en el sistema que te explota. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. ¿Te acuerdas de esa canción? Esa es muy de los 70s. Pero lo cierto es que el adjetivo loca o desequilibrada es un recurso que se suele utilizar para invalidar una palabra de enojo, de frustración, de rabia, cuando no hay una corresponsabilidad afectiva. Y con una sola frase, pero eso sí, dicha de manera contundente, se acaba todo. No puedo seguirte escuchando. Mira cómo te pones como loca. Así yo no voy a seguir hablando. Fin de la discusión. Y es que esto no es nuevo. Este es un mecanismo que se conoce como gaslighting o luz de gas en español. La verdad es que yo prefiero usar el español, pero bueno, probablemente si lo buscas en Google, así es como lo vas a encontrar. Este término surgió a partir de una obra de teatro que durante los años 40 del siglo pasado se llevó a la pantalla grande. Una película justo llamada Gaslighting, que fue protagonizada por Ingrid Bergman y Charles Boyer. La historia narra de un hombre que intenta manipular a la protagonista para hacerla creer que está loca. Todo eso para poder quitarle su dinero. Entonces, a partir de algunas estrategias de control y de poder, comienza a generar la idea de que lo que sale de su boca es simplemente locura. Le esconde objetos, hace ruidos que después él finge que solamente los escuchó ella. Todo para hacerle creer que la desequilibrada es ella. Si quieres ver esa película, yo la encontré acá en YouTube. Te la recomiendo. Y es que lo cierto es que en este impedimento que existe para que las mujeres nos desbordemos, la ira se ve como una crisis bastante destructiva y peligrosa. Cosa distinta, por cierto, cuando esa ira la manifiesta un hombre, porque entonces se ve como firmeza e incluso como autoridad. Pero esto puede ir mucho más allá, porque existe incluso un riesgo clínico y afectivo al no permitirnos desbordar. Y ojo, porque no voy a hablar aquí como médica, puesto que no lo sé, pero sí quiero llevarlas a que reflexionemos a profundidad. Como cuando ese mandato del que hablábamos nos prohíbe gritar o enojarnos o negarnos a cuidar, el malestar puede ser somatizado. Es que cuando una mujer con más de 40 años que acude con un médico por dolores crónicos, por fibromialgia o por una fatiga que no la deja levantarse de la cama, recurrentemente hay una respuesta. El diagnóstico es: usted no tiene nada. Y la respuesta ante ese nada puede ser incluso la medicación, ya sea con antidepresivos o bien con ansiolíticos. La cuestión aquí es mantenerte lo suficientemente sedada para que no te quejes. Y por supuesto, lo que no ocurre es que hay una atención a las causas, es decir, esa sobrecarga emocional. Y es que debemos poner algo muy claro y sobre la mesa. El enojo no es un síntoma clínico, es una respuesta lógica y saludable ante la invasión de tus límites. Por eso estar harta a los 50 es un acto de lucidez, no es una enfermedad. Así se entiende que a esa mujer maravilla se le impida colapsar, porque es ella quien sostiene el techo de los demás. Y claro,
si ella colapsa, todo el entorno entra en crisis. Entonces, si ella se deprime, se encierra, deja de hablar, deja de contestar o deja de escuchar, entonces toda la familia entra en crisis. Por lo tanto, la exigencia de que siempre esté bien no es necesariamente una muestra de amor o una genuina preocupación por su salud, sino que se trata más bien de una exigencia oculta de mantenimiento, para que la máquina no deje de funcionar y todo siga marchando también para todos. Por eso debemos aprender a escuchar, a cuestionar esos halagos vacíos. Es que tú eres el pilar de la familia. Sin ti, todo entra en crisis. Es que si tú no estás, nos caemos todos. Acá, cabe hacernos una pregunta. Si ser el pilar no es en realidad una piedra muy difícil de cargar. Porque lo que es cierto es que los pilares no se mueven. No viajan solas por el simple placer de no hacer nada. No cambian de opinión, no gritan y sobre todo no se enferman. Por eso, yo les invito a renunciar a ese título nobiliario, que solo pagamos con cansancio. Y no es casualidad que cuando decidimos poner un límite, nos llamen histéricas o locas o menopáusicas o que andamos hormonales. No, es una estrategia bastante vieja. Durante siglos, la sociedad, incluso la medicina, como ya te conté, nos han hecho creer que si no estamos conformes con el rol de sostener a todos, las enfermas somos nosotras. Te llamarán hipocondríaca cuando te duele el cuerpo. Pero probablemente lo que realmente te ocurra es que estás sosteniendo crisis ajenas que no te corresponden. Por eso el desborde no es una locura, es la salud de tu mente exigiendo libertad. Entonces, frente a una sociedad que nos exige ser omnipotentes, omnipresentes, nunca colapsar, por supuesto, no enfermar, no cansarnos y no dejar de contestar ese teléfono, decir no puedo con eso no es un fracaso personal. Imagínalo como una especie de huelga emocional, en la que si un sistema familiar o de pareja no funciona porque hay una sobreexplotación de tu persona, bueno, pues se vale parar, reconfigurarnos, colapsar para que se pueda reorganizar. Claro, desde un lugar muy distinto, desde el establecimiento de límites y también desde la correspondencia afectiva. Y ojo, porque un límite que no incomoda a nadie no es un límite, es una sugerencia. Y spoiler alert, la culpa aparecerá invariablemente cuando empieces a establecer límites, ya sea a negarte a escuchar la queja sistemática de tu pareja o cuando dejes que tus hijos adultos gestionen sus propias crisis financieras o emocionales, o incluso cuando te niegues a contestarle el teléfono a esa persona que siempre te llama para contarte la misma historia que se niega a resolver por sí misma, pero que extrae absolutamente toda tu energía. Y entonces un día le digas: hoy no estoy disponible. Pero recuerda, la culpa no es una brújula moral, sino el síntoma de que estás rompiendo con un mandato. Y la verdad es que sostener esa culpa no vale la pena, porque es el precio que pagamos por nuestra salud mental. Por eso, hoy te invito a pensar en estrategias de autocuidado. Y no me refiero a ir a un spa o ir a Tulum a cargarte de energía o irte de compras, porque además eso no resuelve nada y tampoco es una realidad que nos podamos permitir la mayoría de las mujeres. No va por ahí. Me refiero a algo mucho más concreto, mucho más real, a recuperar nuestro tiempo y a recuperar esa salud emocional. Es ejercer ese derecho a retirar nuestra energía en donde no hay corresponsabilidad afectiva y colocarla en nuestros propios proyectos, en nuestro descanso, en nuestros silencios, o ejercer ese derecho radical a hacer absolutamente nada. Por eso, la próxima vez que tengas esa tentación de salvar a alguien de su propia frustración con tus superpoderes, detente. Date un momento y pregúntate si te están amando por quién eres o por lo que eres capaz de resolver. Y recuerda que renunciar a ser el soporte de todos no te hace una persona egoísta, te hace una persona libre. Y con esto no te estoy diciendo que no escuches a nadie o que te vuelvas intolerante o que cierres la puerta a los problemas de los demás. No, por supuesto que no te estoy diciendo esto.
te estoy diciendo que reflexiones si en algún lugar de tu cuerpo se está manifestando una frustración que no has dejado salir o una palabra que no te has atrevido a mencionar solo por no incomodar a la otra persona. Porque lo cierto es que todas las personas tendríamos que ser capaces de gestionar nuestros propios conflictos y crisis emocionales y nadie es responsable de cargar con ellas. Hoy te invito a romper la trampa de la Mujer Maravilla, porque ese es un excelente camino para por fin ser el soporte de nosotras mismas. Si te gustaría conocer algunas estrategias para establecer límites, te invito al próximo episodio donde charlaremos sobre eso. Pero mientras, acá abajo en comentarios, las invito a sostenernos nosotras como un acto de resistencia y compartir qué costos ha tenido en tu vida el ser el pilar de los demás. Te leo en comentarios para que sigamos la conversación. Soy Elena y esto fue Punto y Aparte. Como siempre, si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y te deseo una excelente tarde. Y claro, te espero la próxima semana para seguir nombrando lo que otros preferirían que callemos. ¡Hasta pronto! Si sientes la magia de esta conexión, dale un me gusta con el corazón. Suscríbete ahora a nuestra misión. Sigue mis pasos en cada canción.